Aquí comienza Sociedad en Formación, con la conducción de Rafael de Martino y la participación especial del doctor Jorge Laje. Sociedad en Formación. En eso estamos. Muy pero muy buenas noches. Comenzamos un nuevo ciclo en Telemax todos los viernes de 23 a 24. Me llamo Rafael de Martino, mi compañero y amigo el doctor Jorge Laje. Todos los dos y entre los dos te vamos a acompañar durante una hora. Vamos a pasar por la política, por la economía, por la medicina, por el deporte. ¿Por dónde más? Por todos lados, por el bar. Vamos a empezar por el bar. Gaby, gracias por estar con nosotros. Ustedes van a proponer también tragos a través de nuestro Facebook, Sociedad en Formación, y Gaby les va a evacuar las dudas o cómo hacer, por ejemplo, barman en tu casa con poca guita. ¿Con cuántas botellas uno es barman? ¿Con cuántos licores o bebidas? Pensé que ibas a decir con cuántas botellas encima. Claro. No, más que nada con los licores no son la base de la coctelería, sino más que nada las bebidas fuertes. ¿Puedes dármelo? Sí, te lo puedo dar, si no me lo tomaba yo. No, Vamos a ver. ¿Qué es esto entonces, che? Esto es caipirosca de maracuyá. Contiene ron. Esto es infernal. Sí, guarda de más de 2. No te voy a invitar, ¿eh? No, caipiroshka. Sí. Es lo que toma Putin. Se puso de moda la coctelería, ¿eh? Se puso, sí. ¿Cuánto hace que te recibiste de barman? Hace 2 años. 2 años. 2 años, sí. ¿Te gusta? Me encanta. La verdad que vos? yo tomo, pero a medida que va pasando el tiempo y vas trabajando en las barras, le vas perdiendo las ganas de... Gaby, ¿qué estás poniendo ahí para Jorge? Esto es ron. Ron. Esto tiene frutilla macerada Mostralo acá arriba. Acá lo tengo. Frutilla macerada con menta y ¿Esto es limón. albahaca? No, menta. Menta. Claro. Yo no te cargué con La tu gente debe trago. estar pensando, estamos tomando de verdad, ¿eh? Sí. Bueno, yo todavía no estoy tomando nada. De verdad, lo estamos. ven, ¿no? ¿Por qué me dejan para el último? Bueno, me encantaron los cuadros. ¿Quién trajo los cuadros? Los cuadros son de... ¿Cómo los cuadros trajo? Así de... No, dije... Los cuadros los trajo... Me hiciste acordar. Los cuadros los trajo la artista plástica, que es la señora Graciela Toucedo. A la cual le agradecemos profundamente la gentileza que ha tenido con nosotros. Los cuadros ya van a ver, son preciosos, no solamente el que está acá, sino los que van a ver después. Y algún día la vamos a traer a Graciela para que nos explique cómo surge cada idea y cómo se plasma en la tela. Sí. Sigamos. Sí, vamos a brindar por el primer programa. Eso. Estamos, A ver. ya estamos acá. ¿Qué le falta? La frutilla. Bueno, Alejandro Troya, que nos está Decorado. acompañando en la producción, gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Gabriel. Gracias, Gaby. Gracias. A los oyentes, salud. Muchas gracias. Y bueno, empezamos el programa de esta manera, chupados. Gracias. Bueno, seguimos en Sociedad en Formación. Muchas veces me pongo a pensar cómo puede ser que la corrupción, que genera muertes, que genera niños a los cuales no llega ni alimentos, ni les llega medicinas, y la corrupción que genera el no terminar obras públicas, la corrupción genera muertes. ¿Y cómo puede ser que un corrupto siga libre o tenga penas de 1 año, 2 años o en suspenso, y un asesino tenga 15 años, cuando realmente alguien que ha cometido un acto de corrupción también es un asesino de personas que no sabemos cuáles son, las que han muerto por culpa, por ejemplo, de hospitales sin vacunas, sin medicamentos? Ustedes saben a qué me refiero, pero ¿quién mejor para hablar de corrupción que el doctor Ricardo Bonarzán? Ricardo, ¿coincidís? Coincido, efectivamente. Lo que ocurre es que de pronto el asesino es aquel que es capaz de mostrar el cadáver de alguien a quien mató. La corrupción, como flota por distintos lugares y por distintos sectores, de pronto es más difícil de visualizarla. Y máxime en los últimos 20 años, 15 años, habida cuenta de que la Argentina en materia de drogadicción va casi primera en Latinoamérica. No, por supuesto, pisándole el trapo a Colombia y a México, pero sí con una conformación muy importante en punto a cómo
narcotráfico se ha insertado en las estructuras de poder y tiene poder económico suficiente como para que aquellos que tienen que vigilar que no haya drogadicción, sin embargo, aparecen procesados, y hay algún apellido muy de moda en estos momentos, por haber estado al frente de Cedronar, precisamente cuando su tarea era la de evitar este tipo de circunstancias. Es cierto, Rafael de Martino, que tenemos que retomar una conciencia que era más clara 10 años atrás, 15 años atrás, y que en los últimos años ha ido aletargando la necesidad de combate, de lucha. De pronto, fiscales que no me gustan les corto la cabeza, juez que no me gusta lo insulto, a pesar de que ese juez es el que tiene la posibilidad de reflotar situaciones muy complicadas para la República Argentina. Y en esta primera impresión que me permitís volcar, yo digo, la Argentina debe tomar conciencia mayor del tema de corrupción porque es uno de los ejes, junto con la impunidad, que es la contramoneda, la contracara de la misma moneda. Hasta lo peor sería, ¿no? Hasta lo peor, sí, efectivamente. De manera tal de que, sí, retomo tu reflexión inicial, mata, la corrupción mata. Lo que ocurre es que no vemos los cadáveres al modo del asesino que mató a aquella persona. Siempre hablamos con Jorge, bueno, Jorge es cirujano y es un hombre de hospital, y muchas veces hablamos en sus épocas incluso de médico que recién empezaba, de cuántas cosas faltan hoy, y también faltaban en los hospitales, cuando la corrupción, lo que le faltaba, lo que dice el doctor, la impunidad. Claro. Porque antes había corrupción entre el privado y el Estado, ¿no? Sí, esto fue algo que hizo crecer paradójicamente a otros países y al nuestro no. La unión o la asociación público-privada. En otros países, en otros estados, sin hacer comparaciones, todo el mundo sabe, hay empresas privadas que solventan universidades, que inclusive universidades públicas, y después sacan médicos o profesionales de otras áreas, ingenieros, y forman lo mejor del país. Acá esa asociación parece que fue una asociación ilícita. casi... Claro, que fue casi una asociación ilícita. Exacto. Porque los excesos de ambas partes, tanto del Estado en un momento como de los privados en otro momento, tenían llevar agua para su molino y no pensar en el país. No puede ser que nosotros estemos perdiendo de ser la locomotora científica de América Latina. Estamos en retroceso. Estamos en retroceso, pero digo, los únicos en América Latina que tenemos 3 premios Nobel, hablo del área mía, claro, del área que puedo hablar, en medicina, en ciencias de la salud, desde Bernardo Hussein, desde Luis Federico Leloir, desde César Milstein, todos fueron premios Nobel. No voy a hablar de los premios Nobel que tenemos 2, Premio Nobel de la Paz, Saavedra Lamas y Pérez Esquivel, porque son de otro tema. Pero, ¿cómo puede ser que la ciencia haya avanzado y que hayamos tenido premios Nobel que el resto de América Latina no tuvo? Con tan pocos habitantes, Con ¿no? tan pocos habitantes. España tiene un solo premio Nobel. Y en materia de retroceso de salud, ¿tiene mucho que ver la ausencia de insumos? Porque se dice que hay dificultad de abastecimiento en hospitales y en sanatorios. Hay 2 problemas serios que estamos afrontando hoy. Una es la ausencia de insumos. Vos perdoname, ¿no? No, está perfecto. Sí, para eso estamos. El conductor quedó aislado. Después le demos la palabra. Después le damos la palabra. Pero me preocupa mucho la pregunta que le Sí, hice. porque hay insumos que no están llegando, pero no solamente es de hoy. El deterioro viene desde los últimos años. No es atribuible ni siquiera a un gobierno, es atribuible a un sistema que no funciona más. ¿Cómo puede ser, doctor Monarsanz, que todavía sigamos venerando al doctor como el mejor ministro de salud a Carrillo? Claro. ¿Cómo puede ser? En la década del 50
Estamos en el 2014 y fue el mejor ministro de salud que tuvimos. El que terminó con el mal de Chagas y volvimos a tener. Y volvimos a tener el mal de Chagas. Yo cuando era residente tuve la oportunidad de estar en el norte argentino con la gente de paludismo y corrimos la frontera, y estoy hablando, yo ya tengo más de 30 años de médico, y corrimos la frontera del paludismo, frontera hipotética, pero para que la gente no es hipotética, porque no es lo mismo tener paludismo que no tenerlo. La corrimos y la llevamos al norte, en Tartagal, al norte, con unión de la empresa pública, de la empresa privada, del sector público, y hoy volvemos a tener paludismo en nuestro país. Estamos retrocediendo, pero ¿qué es lo que nos pasa? También cuando no apoyamos la parte científica, que no la apoyaron, ya digo y repito, no es solamente en este momento este gobierno, viene de gobiernos anteriores. Y además debo decirle que si vamos al punto de la ciencia, este gobierno ha hecho más que los anteriores en repatriación de científicos, porque hay algunas áreas que debemos reconocerle, otras no, pero en el tema de ciencia, el haber tenido la categoría de Ministerio de Ciencia y Tecnología y repatriar científicos, lo que pasa es que no se ve el resultado de un día para otro en la ciencia. Lleva años, se necesita investigación. En infraestructura se tiene la misma, sigo pidiendo perdón. Sí. En cualquier momento te dejamos hablar. Después que termine, van a hacer lo que yo digo. En infraestructura se está más atrás que en repatriación. Sí, mucho más atrás, porque en lo que estamos más avanzados, está mal que lo diga yo porque soy miembro de la UBA, soy miembro de la Asociación Médica Argentina, miembro de la Sociedad Científica de Medicina Regenerativa de la AMA, pero la verdad que en lo que estamos más avanzados siempre es en cerebros, en material humano, que es lo más difícil en materia gris. Exactamente, como vos lo decís, que es lo más difícil de formar, llevan años. Y esto no va acompañado con la infraestructura. No tenemos hospitales con la infraestructura acorde. Tenemos algunos casos puntuales, excepcionales, pero no como política de Estado. No hay una política de Estado fuertemente apoyando la salud. Bueno, pero esto que dice Jorge tiene que ver también en otras áreas. Vos fíjate por qué salen en búsqueda de un piloto en alta mar cuando lo derriban y el tipo se eyecta. ¿Cuánto cuesta formar un piloto? Años y años y años. Un piloto de un caza, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta formar un científico? Años y años y años. Y estamos, bueno, Jorge lo puede decir mucho mejor, fíjate vos, como el primer premio Nobel en la Argentina fue salido 100%. 100% de la universidad pública, porque ahí también nosotros tenemos que hilar más fino, como hace usted, doctor. Cuando hila más fino dice, después de lo macro que dije de 3 premios Nobel, primer premio Nobel, 100% universidad pública. Bernardo Hussein, en fisiología. El segundo premio Nobel, 50-50, como está de moda ahora por otros temas, el 50-50, 50% universidad pública y 50% privado. Campomar. Fundación Campomar, Luis Federico Leloir. Y el tercer premio... Es cierto, Fundación Campomar. ¿Se acuerda? Sí, es cierto. Bueno, y el tercero, César Milstein. Sí. Estudió en la UBA y después 100%. Inglaterra. Ya casi 95%, porque siempre tiene el título de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en Inglaterra. Y hoy el descubrimiento de él, que son en el área de los anticuerpos monoclonales, hoy estamos importando nosotros anticuerpos monoclonales hechos por... al mismo costo que cualquier otro país del mundo, siendo que el cerebro que los hizo es un argentino llamado César Milstein. Y un día habría que estudiar a fondo, me parece, el tema de cómo se está distribuyendo el ingreso nacional para saber qué porción se está dedicando a la salud, porque enfáticamente en 1957, cuando se dicta el único artículo que se modificó, que se introdujo en la Constitución reformada de 1957, el 14 bis, la enfatización en torno a la salud y otros derechos humanos importantes, pero enfatizar la salud supone enfatizar el presupuesto al servicio de la salud. Y entonces, que no sea solo los puntuales grandes cerebros, cuanto sí la necesidad de que eso vaya de la mano de una infraestructura, ¿no? Respondiendo a eso, es justamente el punto clave. La ciencia, como ciencia misma,
las ciencias duras, física, química, inclusive las ciencias no tan duras como la medicina, si no tienen en el centro de la escena al ser humano, Claro. no tienen sentido. Claro. Es como la economía que está de moda en nuestras épocas. Es igual. Si la economía no le sirve para la gente, ¿para qué tenemos grandes tratados económicos si no le van a servir a la gente común? Y en salud es donde se ve más plasmado este problema. Sí. Si no le sirve para la gente, si no ponemos en el Perdón, centro de la escena a la y gente... Además, en lo más elemental. Me refiero, por ejemplo, a algo que es la prevención. Hablamos de lo elemental. Que hoy puedas saber vos si los chicos de 17, 18 años, en qué estado de salud están. Nadie lo sabe. No hay en el país nada de esto. Te quedas una pregunta que tiene que ver... te vas a callar, ¿no? Sí, por favor. No, el provocador soy yo. Bueno, no, estuvo bien. pero, estuvo bárbaro. gracias, doctor, En por realidad- defenderme, en porque realidad si no... Es como para seguirla. La gente debe estar chocha en su casa escuchando este programa porque ustedes le han dado un matiz diferente. ¿Vos cambiarías si fueses legislador? Si tuvieras el poder de cambiar la ley, ¿le darías 2 años a un corrupto? No, pero... Así empezamos, ¿te acordás? No, efectivamente. La corrupción necesita rápida ejecución de una investigación, poner al servicio de la investigación a gente bien paga, que no tenga la tentación de ser corrompida la gente que vigila la corrupción, tener instrucción rápida dentro del proceso judicial y tener condenas de una cantidad de años de cumplimiento efectivo. Y además, ¿no podríamos algún día pensar en la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción? Sí. Como Porque- lesa Como humanidad. de leso, claro. Claro. Como aquello de que no apostar al tiempo como manera Porque de usan curar. nuestro dinero. Es nuestro dinero. Pero además provoca muertes, que era la que hablábamos. Sí, sí. Muerte, dinero, le quitan dinero a la salud. Claro, ¿eh? A la educación. A la educación. por ejemplo. Sí, sí. Es clarísimo. Che, Ricardo, con relación a todas las denuncias que has hecho y todas las denuncias que has escuchado, ¿no? ¿Cuál fue en tu vida, no solamente las que más te impresionó, sino que en un momento después que la presentaste dijiste, ¿esto será cierto? Porque uno no puede, hay cosas que no las puede creer. Bueno, preguntado así parecería ser que Rafael me está haciendo una pregunta resbaladiza. Es decir, Ricardo, ¿alguna vez hiciste alguna denuncia donde no estabas seguro de lo que estabas diciendo? Esto es lo que me quiso decir. No, defiéndame a usted ahora. Coincido. Sí, Coincido. ahora por favor, que venga Coincido. la defensa. Coincido. No, generalmente yo te diría siempre. Yo me puedo equivocar quizá en la tipificación de un caso. Sí, haber hecho tal cosa en tal oportunidad así era o no delito. Podríamos, pero que el hecho en el cual me he basado ha sido rigurosamente cierto. No, quise decir esto. Cuando estabas armando la presentación, vos parar y decir, esto es cierto, está pasando esto en la Argentina, ¿me entendés, no? Sí, sí. Como diciendo, yo veía lo del Padre Gracia el otro día, digo, ¿qué esto pasa en la Argentina? Que una cosa, a eso me refiero, ¿no? Como sorpresa, decís, como que Claro, te dio una vos mismo sensación. decir, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Cuando el 14 de marzo, día anterior al 15 de marzo, como diría Perogrullo, cuando el 14 de marzo de 1995 yo estaba redactando el tema armas a Ecuador y a Croacia, Oh, por es ejemplo. decir, el tema del contrabando en la época de Carlos Saúl Menem, yo dije, yo esto lo voy a presentar mañana. ¿Qué va a suceder habiéndose descubierto decretos ideológicamente falsos y la salida de armas con destino diferente? ¿Qué va a suceder con esto? ¿Algo positivo, algo negativo? La historia permitió llegar muy lejos y creo que significó conciencia para mucha gente. Ahora también, y no mucho más porque sabéis que tengo un compromiso posterior, pero diríamos, si todavía yo le cuento a la gente que aquello que inicié un 15 de marzo de 1995, Argentina contrabandeaba armas hacia Ecuador y a Croacia a partir de decretos ideológicamente falsos, todavía no está
dictado el último de los fallos, el de la Corte Suprema, de 1995. ¿Cuánto pasó? Son 19 años. años. Moraleja, hay toda una generación, muchos de los que están aquí rodeándote y muchos de los que están mirándote, que no deben tener necesariamente noticia de que Argentina, el poder en la Argentina se dedicó No había a hacer internet dinero. en el 95. Sí. Sí, por Llegó en el ejemplo. 97, Claro. mirá. Entonces, Una generación larga, ¿eh? Sí. cuando hoy se me preguntaba por corrupción, por favor, que la corrupción tenga ejecutividad especial en su modo de tramitación para que sea efectivamente una condena ejemplar y que haga decencia y docencia. Y docencia. Ricardo, antes de despedirte, agradecerte infinitamente que hayas estado aquí. ¿Algo más que quieras agregar que no te hayamos preguntado o que entre ustedes dos no hubieran conversado? Bueno, creo que mi estimado amigo, que me ha abusado de la palabra Totalmente. en detrimento tuyo. Yo no, yo soy inocente. Me escondió. Yo nací inocente, usted nació culpable. Entonces, ¿Viste, no? ¿Viste la diferencia entre un abogado y un médico? No hay que juntarlos, ¿eh? no, me ha gustado mucho participar en esta conversación. No, Rafael, con vos nos conocemos de hace un rato largo. No le vamos a decir a la gente cuánto, porque si no van a Se van a dar cuenta. deducir mi edad. Y eso yo no lo quiero. Dale, gracias. Gracias. Muchas Bueno, gracias. señora, señor, sigamos en Sociedad en Formación de esta manera. Bueno, sigamos disfrutando de Sociedad de Información. Hace un ratito hablábamos con el doctor Monet Sanz de los niños, de la corrupción, y hay dos puntas en la vida que parece que en la Argentina no se le da demasiada importancia, que es a los niños y a los viejos, llamémosle así. Dos puntas de la vida realmente muy golpeadas. No hablamos de los niños que uno puede ver aquí en la ciudad de Buenos Aires, hablamos también de los niños del interior, de los abuelos. Son dos puntas que es como que se le da muy poca importancia desde hace muchos años. Pero ahora, con este tema de la corrupción y de la impunidad, como hablábamos en el bloque anterior, se acentúa y cada vez más. Y cuando comienzan estas crisis en el país, generalmente lo que comienzan a recortarse son los que se denominan gastos en salud y fundamentalmente los que lo pagan esto son nuestros abuelos. Eugenio, ¿considerás que es así o parecido a esto? Es así, Rafael, y en realidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una sociedad que se va fracturando a partir de la exclusión y que va convirtiendo a quienes son el motor de esa sociedad en desvalidos del futuro, ¿no? Es decir, la vida es una sola. Nosotros desde la gerontología hablamos desde hace muchos años de ciclo vital. Empezamos a envejecer el día que nacemos y a partir de ese momento, es decir, antes, necesitamos la protección de la seguridad social, de un sistema de salud. Y evidentemente esto se ha fracturado, es decir, al no hacerse esta lectura secuencial desde la política institucional, lo que se va haciendo es descartar a los que no pueden acceder de chicos y descartar a los que de viejo pasan a ser un estorbo porque aumenta su tasa de uso en términos de servicios, de medicación y demás, ¿no? Y tampoco les sirve a muchos la gente ya mayor. Uno ve que los políticos le hablan siempre a quién. Sí, en realidad, no sé a quién, pero sí, porque, a ver, ¿A quién le hablan? En realidad decía Brecht que si no logramos mejorar la hipocresía hay que tratar Claro, de decir empecemos la por ahí, verdad, ¿no? ¿no? Claro. Y me parece que esto hoy más que nunca en nuestra sociedad es una sociedad con muchos problemas, es una sociedad que necesita integrarse y a su vez cuando hablamos de salud tenemos que ver de qué estamos hablando, porque en general, y lo sabrás muy bien Jorge, hoy se habla más de enfermedad que de salud, ¿no es cierto? Es decir, el negocio, Sí, entre comillas, no es la salud sino la enfermedad. sí. Y es una paradoja que haces muy bien en remarcar, y yo siempre te lo escuché en cada lugar de conferencias, en programas de televisión, en radio, pero antes de quisiera
que pusieses una definición para toda nuestra gente, para toda nuestra audiencia en claro, porque al único que se lo he escuchado decir con absoluta claridad esa definición es a vos, y que se confunde hasta legislativamente. Ahora, cuando te lo diga vas a ver de qué hablo. La diferencia entre geriatría y gerontología. Bueno, claro, no es un tema menor, porque en realidad se habla confusamente. Lo que ha nacido originalmente en el mundo y en Argentina, año 1951, fue la geriatría como especialidad médica. Y esto tiene que ver con un ámbito donde se estudian, se desarrollan, se siguen las patologías que puedan tener los adultos mayores y que son, bueno, enfermedades que tienen cuadros encubiertos que hay que detectar, que hay que tener un oído especial desde lo profesional para hacerlo, siempre dentro de la ciencia médica. ¿Qué pasa con la gerontología, que es el otro término poco aceptado y bastante confundido? Se trata de ver el envejecimiento dentro del contexto social. Tratar de comprender cómo envejece un sujeto y cómo envejece el colectivo dentro de una sociedad. Y el peso que tiene, lo que implica, ¿no es cierto? Claro, y que es ahí donde viene lo que vos estabas hablando, es decir, verlo como salud o como enfermedad. Efectivamente. Geriatría, que se supone que es el estudio, como vos bien lo dijiste, de las enfermedades y en busca de la salud, pero en realidad la gerontología apunta más a lo que es la salud y que los ancianos necesitan socialmente, porque los menos son los enfermos, que es lo que la gente no tiene las estadísticas, y vos sí, hay más gente sana que enferma. Y esto es importante, lo que necesitan. La pregunta es esta: ¿cuánto hace que llevas en este rubro? Y 30 años. 30 años. 30 años. Los abuelos, ya estás vos con varias generaciones que han pasado, ¿no? ¿Los abuelos siguen necesitando lo mismo que hace 30 años o desde el punto de vista gerontológico se han agregado nuevas cosas? No, en realidad... Antes de todo esto, quiero decir que pedimos 3 tragos hace 2 horas y nadie lo trajo, ¿no? Pero bueno, no importa. Bueno. Vamos a volvernos viejos esperando los tragos. Ya ahora no es un pedido, sino una súplica. Claro. Pero bueno, precisamente lo que hemos visto, cuando Strejelevich inicia la actividad geriátrica, tiene él un fuerte contenido social, trata de explicar lo social. Sin embargo, lo que se fue perdiendo es ese contenido. Y voy a lo que señalabas vos. En 30 años no hay un concepto estático de vejez. Inclusive, cuando me tengan que internar en el geriátrico dentro de poco rato, voy a pedir que me pasen Papo, no a Gardel. Porque pero al fin. ¿Qué es esto? Esto es Atomic Green. Contanos. Tiene vodka, blue curazao, jugo naranja. Suave para arrancar. Para arrancar. Después se va poniendo más pesado. No me suena muy suave Atomic. El Atomic Green. parte del vodka. Bueno, disfrútenlo, felicidades. Salud, felicidades. Una aclaración para los televidentes, que ahora empieza otro programa, ¿no? Claro. Tenía un paréntesis, tenía un abuelo internado en uno de los hogares. Yo tuve los hogares públicos a mi cargo mucho tiempo, que solía decir que beber es una de las pocas cosas que se hace mirando al cielo. A la edad de él era casi la única, decía. Pero bueno, en términos de la comprensión desde lo social y de ciertos paradigmas, hoy el paradigma de la sociedad moderna es la juventud, por lo cual nadie quiere ser viejo. Es decir, la vejez se emparenta con pobreza, es decir, vamos a tener un 30% de lo que ganábamos en nuestra vida activa cuando nos jubilemos, obviamente con olvido, con soledad y sobre todo con enfermedad.
cuando vos hacías muy correctamente la aclaración, la enfermedad es una excepción en nuestra vida. Es más, podemos tener enfermedades, el problema es estar enfermo. Claro. Ser un enfermo. ¿No? Es una excepción. Claro, es decir, son periodos, a cierta edad tenemos ciertas patologías crónicas, pero convivimos con ellas. Es decir, y cada vez mejor, ¿no? El problema es nuestra producción, es nuestro deseo. ¿No? Claro. Y es esto lo que tratamos de ver socialmente y de romper ese estereotipo de que el viejo es aquel que se sentaba en la sillita y veía pasar el tiempo y veía cómo iba llegando un día la muerte. Una imagen Claro, de barrio que y uno tiene, ¿no? Y además con el promedio de vida que se ha logrado con la evolución de la sociedad en estos últimos años, que hoy está teniendo un problema grande, todos los gobiernos de todo el mundo, Sí. porque ya no se va a poder más jubilar una persona a los 65 años o mujer. En cualquier momento. Porque si estamos en plena No actividad... se lo digas a Cristina, ¿eh? Que enseguida lo suba a 70. Sí, tampoco me quieran hacer Sí, trabajar hasta los 80, muchachos. Hablando de enfermedades, ¿no? Bueno, Jorge es médico, pero una pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? No quiero que... Futurismo, ¿no? ¿Cómo está el PAMI hoy? Con relación a hace 3, 4 años. Yo creo que la gente tiene mucho desaliento ahí para cumplir con las obligaciones ambulatorias. Me refiero que mucho tramiterío para llegar a un diagnóstico y cuando el diagnóstico llegó tarde. Eso fue siempre. Pero hubo momentos en el PAMI de gloria, quizás. Como pudo haber sido la época de Manrique, la época de Santiago de Estrada, no sé si coincidís conmigo. Hoy, ¿cómo está PAMI para que la gente lo sepa? Mira, yo te podría responder con otra pregunta a ambos. ¿Cómo está el sistema de salud hoy en Argentina? Que es parte de PAMI. Es decir, en realidad, y lo decía en otro bloque Jorge, seguimos tratando de traer al presente a Ramón Carrillo, yo me agregaría a Arturo Oñatibia, es decir, estamos hablando de 50, 60 años atrás, Sí. Porque en realidad fueron hitos en momentos históricos determinados, generaron o intentaron generar grandes cambios y luego es como que se acható esa necesidad de cambio y lo que se había logrado, los mojones que habían fijado, se fueron borrando con el tiempo. O quedaron allí, fíjate. Hoy llegamos a tener... No sé si lo vieron, pasaron en Encuentro un documental sobre la política sanitaria en la época de Perón. Sí. Mostraban el tren sanitario de Carrillo Sí. como una cosa maravillosa. Que hoy, Pero la gente sigue yendo Sí. a los hospitales que son esos tan lindos, Sí. con estructuras de teja y grandes columnas y grandes salones y mármol y granito. Y son los hospitales que se inauguraron. De esa época, el Mariano Castex. El Castex, que todos ahora, bueno, ahora se Levita. Y algún que otro hospital de acá, En la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano. Y se pensaba a lo grande, para una población... que iba a crecer. Exactamente, pero la continuidad no existió. Exactamente, Lo que decías, Jorge. lo que decías vos. Exactamente. Y vos fijate que lo que se ha perdido es el concepto de modelo sociosanitario de salud. Más allá que cuando se lo escribe en programas, en enunciados políticos, aparece como tal. Ahora, cuando yo pregunto cuál es el equipo de salud hoy, en realidad referiría a algo que decía Mario Testa, es decir, que más que atención primaria hay atención primitiva. Sí. Porque aparece un médico de cabecera, solo, aislado, es decir, fíjate la paradoja, PAMI tiene más obstetras que geriatras. Pareciera que Argentina es más propensa a los milagros tenemos que reír que hacer porque cosas racionales. Pero, sí, la verdad es que... Es trágico, pero es cómico ya esto. Provoca risa con las Claro, estadísticas, pero pero realmente- esto es lo que falta también en Argentina, Estadística. Eugenio, coincidirás. No se han hecho estadísticas que exponen claramente cuál es el problema para tomar la política de salud a seguir. Si no tenés las estadísticas, ¿cómo podés pensar hoy un país con el desarrollo científico que tiene, tecnológico que tiene, de Globalizado. cerebros que tenemos, Sí, sí. que tengamos más del 40% de la población
que no tiene acceso a la salud, a un plan de salud. Y hablando de estadísticas, ¿hay barrios en la Ciudad de Buenos Aires con más personas mayores que otros? Sí, claro. Sí, sí. Ahí debería haber más presencia de PAMI. Y, Eugenio, tendríamos que tener planificación. La otra pregunta es, ante el avance del promedio de vida que estamos teniendo y ante el avance, la gente de los ancianos que están activos, que se sienten activos, quedan ociosos. ¿Cuál es el proyecto para ese tipo, para lo que ya está instalado? Porque no estoy hablando del futuro, estoy hablando hoy. Jorge, vos estás tocando un tema decisivo que es el tema de los roles, que inclusive supera hasta la cuestión meramente económica. Es decir, la jubilación implica prácticamente la aplicación de un rifle sanitario. Es decir, lo que vos fuiste durante toda la vida, por ejemplo, los hombres de mi generación, ustedes son bastante más jóvenes, aunque no lo parezcan, lo invitamos al doctor con otro trago. Fuimos concebidos, sin embargo, el mejor negocio es el envejecimiento. ¿Ah, sí? Y claro, fíjate la alternativa cuál es, pensalo. La alternativa al envejecimiento es la muerte. Claro. Así que lo más saludable que nos puede pasar es seguir envejeciendo. Claro. Pero yendo a los roles, al tema de los roles, nosotros fuimos concebidos generacionalmente por nuestro género como proveedores. Sí. Éramos los que salíamos a trabajar, es decir, generacionalmente estoy hablando, sí. Y avalorativamente. Sí. En un momento dado, el dinero a la casa. Claro, en un momento dado dicen, bueno, ya no trabajas más, para lo que fuiste formado y para lo que la sociedad te asignó durante 30 o 40 años ya no es más. Por lo cual, perdés tu razón de ser como concepción cultural en la sociedad. Por eso... ¿No te preparan para eso? No, ¿sí? No. Bien. Nadie se prepara para lo que la sociedad no concibe... Dejar de trabajar. Como productivo. Sí, claro. Es decir, sí, te entiendo. Sí. Nosotros, en cada etapa de la vida, en esto de lo secuencial, yo siempre cuento mi ejemplo porque no quiero involucrar a ningún otro, pero en eso del tránsito, de las etapas de la vida, siempre vamos siendo viejos para determinadas cosas y demasiado jóvenes para lo que viene. Sí, un tipo de 40 años, por ejemplo, es joven para haberse muerto y viejo para conseguir un nuevo trabajo, ¿no? Claro, por eso, en términos de que exista la expectativa y la ayuda para poder desarrollar esa nueva etapa. A ver, yo fui viejo al año y 8 meses para usar el chupete. Carlito Balá era uno de los precursores. A los 30 años fui viejo para jugar al fútbol. No dejé la vida, nunca fui bueno aparte. Bueno, por eso dejaste el fútbol aparte. Del sexo no hablo porque tengo más de 50, pero es decir, siempre hay etapas. La autocrítica la conserva. Siempre hay etapas. Vos fijate que una de las cosas que se le niega al adulto mayor es la sexualidad. Sí, tal cual. Nadie habla de programas de sexualidad para gente del PAMI, por ejemplo. Precisamente lo que se niega, porque hay una reducción perversa de sexualidad, genitalidad, que en realidad lo que se está negando socialmente es el deseo. Y el deseo es lo que tracciona a iniciar esa nueva etapa. Entonces, estamos en realidad en un problema. Estas reflexiones tan ciertas, porque es un relato de la realidad, lo que está pasando. A la gente que está ahora mirando el programa, a los abuelos que están viendo el programa, le puede llegar a causar un efecto de reflexión inmediata de ciertas cosas y se deben ver reflejados, muchos, en cosas que le están pasando, ¿no? Por eso, antes de despedirte y agradecerte infinitamente que hayas estado con nosotros, ¿qué consejo importante le puedes dar a la gente que está mirando, aunque no sean jubilados? Porque yo creo que los jóvenes también deben defender los derechos de los abuelos, porque algún día quizás también lleguen, ¿no? Sí, yo creo que lo fundamental son dos aspectos a tener en cuenta. Uno de ellos es que el deseo se agota con la vida misma. Ahora, hay un rol decisivo que tenemos que jugar nosotros,
que es recrearlo, ¿no? Es decir, tenemos que tener la fuerza para poder hacerlo. Y tenemos que exigir el reconocimiento social para que esa fuerza sea protegida. Bien, Eugenio, gracias. Gracias, Bueno, Eugenio. señora, señor, fuimos más que claros. Seguimos en Sociedad en Formación, por supuesto, ya con unas copas de más. Vamos al próximo bloque. Bien, hace un ratito, hace instantes, hablábamos de la gente grande, de los abuelos, hablamos de PAMI, hablamos de la tercera edad, hablamos de la otra punta de la vida. Y también en la charla que tuvimos con el doctor Eugenio Semino, hablamos de los niños, de los pequeños. Y nosotros sabemos qué piensan los grandes de ciertas cosas de la Argentina, de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros le damos tiempo a los chicos en la televisión para que también expresen lo que sienten sobre la escuela, sobre la salud, sobre tantas cosas en su mundo de pequeños. ¿Le damos tiempo o no le damos tiempo, Dante? Y a veces. A veces, No ¿no? siempre. Sí. Sofía, ¿vos qué pensás? Más o menos. Sí, un poquito. Y yo más o menos también. Más o menos. Así que vamos a darle tiempo. ¿Quieren que le demos tiempo? Bueno, Bueno, a ver, empezamos con vos, que sos la Bueno. más dicharachera, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando seas vieja? no sé. No sabes. No. ¿Y qué querés ser vos cuando seas grande? Doctor. ¿Doctor? ¿Por algún motivo? No. No hay ningún motivo. Dante, vos dentro de poco tiempo, ¿qué carrera querés seguir? Me gustaría ser jugador de handball. Jugador de handball. Vos, Jorge, cuando seas viejo, ¿qué vas a hacer? Niño. Niño. Claro. Bueno, Este- tenemos tres criaturas que le vamos a preguntar cosas, ¿no? Sí. ¿En qué colegio estás, Sofía? En el Moruli. ¿Vos? Moruli. ¿También? ¿Vos? También en el Ah, Moruli. pues, Bueno, me que han venga, invadido. que falta el director. No, no van a querer Bueno. que venga el director, ¿no? No. ¿Vos sos muy quilombero? Más o menos. Más o menos. ¿Qué quiere decir más o menos? Las clases que me gustan no, las clases que no me gustan sí. ¿Qué no te gusta? Matemática, lengua. ¿No te gusta nada? Sí, ciencia me gusta todo. Ah, bueno. Ah, tenemos bien. un científico. No. No, dice. Luciana. A mí me gusta lengua, gimnasia y natación. Bien. Bien. ¿Y matemática? Más o Me menos. gusta. Más o menos. Sofía, ¿te llevas mejor con papá o con mamá? Y bueno. Sin dar nombre, sin dar nombre. No, en este caso me llevo bien con los dos, pero no sé, estoy más tiempo con mi mamá que con mi papá, pero es igual la relación. La relación es buena. Sí. ¿Vos, Dante? Me llevo muy bien con los dos. ¿Tenés hermanos? Una hermana. ¿Es bueno o malo tener una hermana? Hay cosas para las que es buena y otras para las que Decime dos. no. ¿Qué? De ¿Buenas? malas y buenas. Buenas, nunca estoy solo, siempre me divierto con alguien y juego mucho con ella, entonces me ¿Y divierto. la mala qué es? La mala es que siempre tenés peleas y al ser más chica, siempre tiene algo a favor. Ah, es la preferida. Claro, no es la preferida. Al ser más chica, vos la tocas y te retan a vos. claro, Ella te la ligás salta siempre encima. vos. Te salta encima y vos la tocas y te reta. ¿Qué edad te tenés? retan a 12. ¿Es bueno ser tan alto a los 12 años? Sí, a mí me gusta. Para mí Se es gana, divertido. ¿no? Con la altura. Sí, Vos sos el más alto de tu grado, Claro, lejos. sí. ¿no? Claro. No tan lejos, ¿eh? Bueno, ¿No? ¿No tan lejos? ¿Se gana más o menos? sí. No. Si le dicen abuelo, se arma. ¿Está bien? Bueno, ¿qué opinan del abuelo? Vos, Sofía. Lucho. Luciana, perdón. ¿No están iguales? ¿Qué opinan del abuelo Jorge? Que es muy bueno, muy gentil. Muy gentil. Palabra interesante, ¿eh? No me Y muy decían amable. gentil hace años. Y ¿Muy qué? Amable. amable. En una palabra es bueno, así, muy bueno. Sí, listo. Claro. Por eso está todo De- dentro. ¿Quiere algún trago? ¿Un trago infantil hay? ¿Vino quieren? ¿Champán? No. No. Ah. ¿Jugo de naranja? Eso. ¿Jugo naranja? ¿Gaseosa? Sprite. Un spray. Sprite. ¿Vos? Bueno, Sprite también. ¿Vos? Lo mismo. Bueno, ¿qué más podemos preguntar a estos chicos?
A mí me gustaría, ya que estamos con los chicos y los chicos son los que tienen la palabra. Dicen que dicen la verdad. Claro. Nosotros tenemos que tomar un par de tragos para decir la verdad. Para ser borracho. Claro, para decir la verdad. Ellos no. Pero, ¿viste que siempre son noticias? El avión que se cae, ¿no? Sí, sí. Los chicos... El perro que te muerde. El perro que te muerde, la deserción escolar, ¿no? Pero hay miles y millones de chicos que van al colegio todos los días y que hacen una actividad que a mí me sorprende. Por ejemplo, Sofía, describinos un lunes tuyo desde que te levantás. Qué día feo para mí el lunes. Que es un día terrorífico. ¿Para vos, Sofía? Y sí, tenemos muchas cosas en el colegio y después tengo clases particulares y bueno. ¿Qué haces, por ejemplo? Fuera de la escuela. Voy a la escuela de danzas de Julio Boca y eso hago a la tarde. ¿Vas a la escuela de danza de Julio Boca? Sí. Así que bueno, el mes que viene que no te lo cobre por el chivo. Sí, decile que... ¿Y a dónde es? ¿A dónde es la ¿a dónde? San Isidro. En San Isidro. ¿Cuántas horas haces danza? 3 horas. ¿3 horas? ¿Y te lo bancás? Sí. ¿Todo el tiempo haciendo danza? Porque son muchas horas. No, danza no. Los lunes hacemos jazz y teatro. Bien. Bien. ¿Y qué es lo que te gusta de la danza? ¿Qué te llamó la atención? No sé, me gusta, es algo que siempre me gustó y bueno. ¿Y qué otro día vas, además de los lunes? Los sábados. ¿A qué hora? A las 9:30. ¿De la mañana, un sábado? Sí, me despierto a las 9:30. ¿Y te levantás para ir ahí? Sí. ¿Y a qué hora se acuestan en tu casa? A las 9. ¿A las 9 de la mañana del otro día o a las No, 9? a las 9 de la noche. ¿Tan temprano se acuestan? Sí. ¿Y está bien así? Y sí, porque si no después no nos podemos despertar. Dante, una pregunta, pero tenés que ser claro en la respuesta. ¿Qué películas te gustan? Y de acción y de aventura. Acción y aventura, ¿no? Acción me gusta mucho con mi papá y esta semana mi mamá se fue de viaje y nos quedamos una semana solo Pero con vuelve. mi papá. Sí. Y estuvimos viendo un montón de películas con mi papá. Bien. ¿Estás de novio? No. Bien. ¿Qué película te gusta? ¿Qué tipo de cine te gusta? ¿Las románticas, las comedias? Me gusta de cada uno porque... ¿De terror también? No, me gusta de comedia, me gusta un poquito. De acción me gustan más y de terror también, pero las después más o menos. Podría elegir así. ¿Y a vos? De acción, ¿Te gustan las de acción? más o menos. Y de aventura. Y de aventuras. Por ejemplo, esto de estar acá en la televisión, ¿qué sensación te da, Dante? Es divertido. Es divertido, ¿no? Sí. Divertido va a ser cuando te van tus compañeros y te carguen. Claro, puede ser. No, para decir qué te pasó con el perfil, ¿no? Bueno, ¿vos soñás con ser una estrella? Sí, Por ejemplo, ¿cantás en el espejo en el baño? sí, en todos lados. En todos lados. ¿Cantás en inglés o en español? De los dos. De los dos. A ver, un pedacito de una canción en inglés, chiquitita, cortita. A ver. Bueno, un principio. Un principio. Ok. Atención. ¿En inglés? ¿En ¿Puede inglés? ser? ¿O en Sí, español? en inglés nuestra audiencia es... Lo que quieras. Ok, Sí. Nos ven en Estados Unidos. ¿Empiezo? Dale. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, is bringing me out the dark. ¿Está bien ahí? Muy bien. ¿Qué dijo ahí? Ah, que te quiere mucho. Para la gente. Bueno, más preguntas, dale. Nos queda un minuto más. Un minuto más. A ver, ¿a qué lugar les gusta ir de vacaciones? ¿Luchi? A mí me gustaría ir a Mar del Plata. ¿A Mar del Plata? ¿Te gusta Mar del Plata? No, me gustaría ir. ¿por ¿te qué? gustaría ir? Tenemos canje ahí. Tenemos que... Sí, ahí en Sebastián. Sebastián de Santa Teresita. Sí. Bueno, la semana que viene o la otra te vas a ir un fin de semana a Mar del Plata. Me gusta que no tiene gustos caros. No, son toravas, sí. Un lugar en el mundo, claro. Claro. Luchi, ¿vos, Sofía? Miami. Miami. Un lugar en el mundo, Miami. ¿Por qué te gusta tanto Miami? Porque cuando voy a Miami puedo ir a Orlando y ir a los parques. Dante, un lugar tuyo en el mundo. Desde chico que voy a un lugar a la costa en Santa Clara con mi mamá. Ah, lindo Santa Clara, sí, muy bonito. Y voy todos los veranos y me gusta mucho allá. Tenía familia y ahora tenemos una casa y estamos... Bárbaro. Sí, es
mi lugar en el mundo. Sí. Bueno, ¿qué me preguntarías vos a mí? ¿De qué equipo sos? De Boca. ¿Vos? De River. ¿Qué le preguntarías al abuelo? Acá es Jorge. No sé, a ver. O a mí, no sé, a la que se te ¿Qué ocurra. clase de películas le gustan? ¿Te gusta, Rodrigo? Nunca te pregunté eso en nuestra vida extra televisión. Me gustan las románticas. Las películas románticas. Sé lo que no me gusta también, que son las películas estas que vienen todas. Godzilla. Sí, todas esas A películas. mí me encantan. Esas que les gustan a la juventud. Ahí es cuando ves que te vas poniendo viejo. Una pregunta que te la hago a vos. Pero las románticas no. Nosotros cuando éramos chicos nos asustábamos con el hombre de la bolsa, con el cuco, Sí. con Ibáñez Menta, con el muñeco maldito. Y las películas de terror ni las veíamos. Sí. Ahora, los chicos, ¿por qué? A casi todos los chicos, a muchos chicos, las películas de terror hasta los divierten. Sí, les gustan y las ven. Ellas las ven. De hecho que... Y se divierten con las de terror. Es de terror esto, ¿no? Sí. Che, chicos, gracias por venir. Sé que ustedes son gente muy ocupada, que trabaja mucho y además estudian, porque también estudiar es una tarea difícil. Y si no sale bien... ¿Hay premios y castigos, Dante? Sí. Bien. ¿Hay premios y castigos? Sí. ¿Para vos también? Muy bien, está perfecto. Bueno, nos vamos. Nos vamos al próximo bloque. Listo. Che, gracias. Gracias, chicos. Bueno, y ustedes verán de fondo unos cuadros maravillosos, unos colores geniales. Y alguien los hizo esos cuadros. Y esa persona que hizo esos cuadros es una artista plástica maravillosa que es Graciela Toucedo. Gracias, Graciela, no solamente por estar, sino por los cuadros. ¿Cómo se nace artista plástica o se hace? Yo creo que se nace y se hace, las dos cosas. Todo lo creativo siempre estuvo desde muy chiquita. Yo empecé a estudiar arquitectura, después diseñé ropa y en el medio de toda esta historia surgió el tema de los cuadros. ¿Cómo te diste cuenta que te era fácil que una idea en tu mente poder plasmarla en un papel, en una tela, donde sea? ¿En qué momento? Es algo, no tengo ni horario ni día. Hay días que por ahí pinto 3 cuadros y por ahí pasan 2 meses y no pinto nada. Entonces, creo que es el momento, es algo que te baja, no me digas. ¿Cuánto hace que lo haces? Desde el año 85. Es decir, no significa que mucha gente, cuando pasan los años, se dedican a la pintura, no tiene nada que ver los años. No. Uno va como sacando cosas. Elegís fondos blancos, elegís fondos oscuros. A mí me gustan muchísimo las flores, figuras humanas, pero no la figura humana así con todas los detalles. Es algo... ¿Viste que los cantantes... Toma, Jorge, para... ¡Qué color! Dios. Perdón, ¿haces esto ahora porque tenemos un artista plástico? ¿Lo Claro, haces colorido? Por los coloridos. ¿Y qué es esto? ¡Qué buen color! Salud, Blue Lemon. Ya el control de alcoholemia me mata. Sí, por lo menos ya le gustó el color color al artista. Sí, no. Decime una cosa, ¿cómo es eso de que baja la inspiración? ¿Cómo lo sentís? Eso iba a preguntar. ¿Sí? Sí, no. ¿Cómo es? Se te van abriendo cosas, no. ¿Pero no qué te es? ¿El puedo. pensamiento, una visión? ¿Cómo es? Surge la idea. La idea, por ejemplo, yo tengo un cuadro que lo he nombrado el Moulin Rouge, que es uno que está acá, es aquel en color violeta, que me parece que son bailarinas del Moulin Rouge. Entonces... ¿Se te ocurrió? Se me ocurrió... Pero no sacás de la naturaleza nada, ni de una No, revista, nada. no, ¿Se no. te ocurre? Se me ocurre. ¿Y los colores cómo surgen? Bueno, son colores que Los tengan que ver... colores generalmente son mezcla, no pongo el color, te diría, del pomito. Es como la mezcla, es algo que no te puedo explicar. Bueno, es inexplicable. Es inexplicable. Es El arte es inexplicable, inexplicable. es inexplicable. ¿Coincidís que el arte, a ver,
no hay ni bueno ni malo, es el que le guste al que lo ve. Porque uno Totalmente. ve, una vez vi un cuadro, ¿te acordás de Totalmente. A Picasso? mí- Me dicen, este es un Picasso. Sí, Digo, tal cual. este es un La, Picasso. bueno, la Lo gente que que está estaba mirando en la, era un la gente punto. que está en la casa que no va a ninguna exposición porque no entiende de pintura, no hay que entender de pintura. No, para nada. Yo Claro. tomé clases con un gran pintor, Malenchini, pero tomé 3, 4 meses nada más. Decime- Y después surge. Ahora, ella estuvo ahora en Nueva York, Sí, me enteré, y este había cuadro. un señor que le dijo por qué no venía y exponía allá. Y vos no querés exponer en ningún ¿Nunca lado. ¿Por expusiste qué? acá tampoco? No. Bueno, hay que lograr Yo que soy se decida perfida. exponer, ¿no? Sí. Decime, viste que los autores de canciones tienen 500 notas que hemos hecho a diferentes Sí, artistas que tienen 400, 500 canciones sin finalizar, sin el toque final. Sí. Alguien en el tango le puso chan chan y le dio el final al tango. Tal cual. ¿Tenés cuadros sin finalizar? ¿Cuadros No. que no les has encontrado la vuelta? No, pero tengo cuadros que hasta acá llegó mi inspiración y ahí lo dejo. Pasan 3, 4 días, lo vuelvo a No agarrar. insistís. No. Si no tenés- No. No se da, no se da. No se da, no se da. Espero. ¿Y se te dio de algún cuadro que lo pintaste y después lo volviste a pintar todo de nuevo a blanco y hacer otro? sí. Porque Bueno, no, esto está dentro del artista, ¿no? Esto no. no es para ahorrar tela, ¿no? No, 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 no. Graciela, si tuvieras que dar clases de pintura a los chiquitos, Bueno, yo a mis nietas es como que ellas están en toda una historia así de apertura. ¿y cómo sabes si un chiquito o un adolescente tiene esa capacidad innata, digamos, del arte? Y mira, se empiezan con los colores. Porque en el fútbol lo ves jugar al chico y ves que Sí, es más fácil. lo otro Es un tronco, es un tronco y chau. pero por ahí tenés un chico que hace así con Claro. 2 colores y decís, ay, qué genio. Que no, Mezcla de nunca decís colores, eso. colores insólitos, la mezcla de colores insólitos. Esto a mí me atrapa. ¿Cuáles Vos son los decís, colores insólitos? Y- Este, por ejemplo. Sí, Este es ¿qué un te color- atrapó? Este es color pero, gasoil. por ejemplo, Nafta Super. Súper, perdón, no está súper. este que está acá, A ver si el director lo A ver, me corro puede para tomar. que, a ver si lo muestran ese. ¿No? ¿Se ve? Sí, sí, sí. es, ahí está. Ahí está. fíjate que tiene todo un borde en turquesa, el turquesa y el marrón, hay gente que no le gusta y a mí me encanta el turquesa y el marrón. El amarillo y el marrón van, pero ese toque diferente. ¿Les ponés títulos o no a los cuadros? Hay uno, el que llevé a Bien. Nueva York, Tiene título. tiene título porque lo sentí muy, y para el programa de ustedes, la diversidad, ¿Tienen precios tus cuadros? la confrontación. No, no tiene tiene. precio. No tienen precio. ¿Qué Quiere es la- decir- perdón, ¿Qué quiere decir que no tienen nos precio? tenemos ¿Son que ir. carísimos o qué? Nos tenemos que ir. ¿Qué es la confrontación? Este cuadro que yo tengo atrás tiene figuras humanas que podrían llegar a ser periodistas. Entonces, están enfrentados, están al lado, están charlando. Eso es diversidad, confrontación, y tienen... Bueno, antes que confrontemos con el productor... Vos, nos vamos. vos sos el que está pintado de rojo. El de rojo. Sí. Bueno, Jorge, ¿nos vamos? Sí, vaya. Nos reencontramos en este mismo canal la semana que viene. Gracias por acompañarnos, han sido muy amables, esperamos haberles sido sumamente útiles en vuestro hogar. Chao, muchísimas gracias. Chao, gracias.